En un balance sobre el 2023, el Centro de Estudios México, ¿cómo vamos? Pues indica que, o afirma que los indicadores de inflación y empleo se encuentran en rojo, los precios en alimentos básicos como tortilla, pan, verduras y productos de consumo popular en lonchería se mantuvieron al alza durante el año que terminó. Y en cuanto a la generación de empleo formal, hay un déficit de más de 1 millón de puestos de trabajo y solo 5 estados cumplieron con las metas: Quintana Roo, Nuevo León, Querétaro, Baja California Sur y Coahuila. Vamos a hablar de ello con Sofía Ramírez Aguilar, directora de México. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás, Sofía? Feliz año. Pascal, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Feliz año a ti y al equipo que te acompaña. Pues feliz año es un deseo, desde luego, pero no sé si en la realidad económica se esté manifestando en este inicio de 2024. ¿Cómo la ves tú? Pues mira, un poco lo que presentabas ahorita sin duda da cuenta de claros oscuros. Vamos primero a hablar de inflación, que es algo que por supuesto nos preocupa y nos ocupa, pues no solo a las economistas, sino prácticamente a todas las personas que tenemos que ir al súper, al mercado. Y como bien refieres, la inflación cierra en 2023 todavía por arriba del objetivo de Banco de México de inflación, que es 3% más menos un punto porcentual, es decir, una vez que la inflación llega a 4%, podríamos afirmar que ya está dentro del rango de el objetivo del Banco Central. Ahora, con Ujú. 4.66 pasaron dos cosas. Aumentó la inflación respecto a la inflación que veníamos registrando en el dato de noviembre, que era de 4.32, y sin embargo, pues no todo está perdido porque gran parte de esa variación al alza de la inflación entre noviembre y diciembre responde al componente no subyacente. Recordemos que la inflación tiene muchos elementos, uno de ellos, el más importante, es el componente subyacente. El componente subyacente, sin embargo, siguió bajando, viene de una trayectoria descendente prácticamente desde finales de 2022. Recordemos que ahí superó el 8% de la inflación, tanto general como subyacente, y la política monetaria, que quiere decir que el Banco de México ha mantenido la tasa de interés alta en 11.25, pues realmente está empezando a dar frutos porque ya tenemos una inflación general que se acerca al 5%, todavía por arriba del 4% que les mencionaba yo hace un momento, pero bueno, pues en la trayectoria descendente. Eso son buenas noticias. ¿Qué no son buenas noticias? Bueno, unas tasas de inflación en los indicadores, sobre todo de alimentos frescos, no de alimentos preparados, frutas y verduras con las mayores variaciones a doble dígito todavía. Estamos hablando que en concreto tuvieron una variación anual de 11.68%, y bueno, pues eso obviamente afecta el tren de consumo de las familias mexicanas. Entonces, si bien se dice rápido que la inflación subyacente va hacia abajo, pues es importante considerar que este indicador se construye a partir de un muestreo de bienes y servicios, y que el otro, digamos, buen viso que tenemos de la inflación es que finalmente los servicios ya no están aumentando. Habíamos visto cómo el Banco de México había puesto particular énfasis en la inflación del indicador de los servicios, y si bien todavía no desciende del 5%, parece que ya se ralentiza su incremento, lo cual, bueno, pues obviamente estaremos muy pendientes porque no es una batalla ganada por parte del Banco Central. Tan es así que seguimos todavía en esta primera decisión de política monetaria en febrero, pues augurando que no habrá movimientos en la tasa de interés, pues sobre todo porque muchos de los elementos que modifican la inflación no necesariamente son de bienes nacionales, y bueno, pues habrá que esperar la geopolítica, sobre todo en todo lo que tiene que ver con los energéticos, que nuevamente nos dan sorpresas al generar grandes cantidades de petróleo y reservas en el mundo completo, pero pues con tensiones geopolíticas. Ahora vámonos al empleo. Mencionabas también al principio, Pascal, pues que Nada estamos más, llegando déjame con el hacerte tema una claro. preguntita aquí, Sofía, si eres tan amable. Aparte de estos fenómenos geopolíticos que podrían disparar el precio de los energéticos, ¿ves algunas otras señales o cosas de las cuales habría que estar pendiente como fenómenos que podrían disparar la inflación? Sin duda, el Banco Central tiene además un balance de riesgos en el cual ha sido muy enfático que habrá que estar vigilante de que el gasto público de este año, que es año electoral, que es cierre de año, cierre de administración, pero que además lo hemos platicado en otras ocasiones, pues estaba marcado por una
pauta de endeudamiento no vista en décadas, que lo que va a hacer Ujú. es que pues se pretende financiar el gasto corriente del gobierno con deuda. Entonces, el Banco de México Lo cual nunca es buena idea, prácticamente ¿no? nunca es buena idea porque cuando uno se endeuda, pues tendría que endeudarse para un departamento, una casa, vaya, si incluso tiene las posibilidades de pagar el crédito a meses sin intereses de un auto, pero uno no se endeuda para irse de parranda. Eso me parece que es muy importante. La otra cosa que el Banco Central ha mencionado es que pues la política fiscal expansiva, es decir, este mecanismo por el cual se gasta mucho para, pues por un lado sí tener los resultados que se buscan, pero por otro lado para movilizar la economía, digamos darle cierto dinamismo, va justo en sentido contrario de lo que ha venido haciendo el Banco Central, que es mantener una tasa de interés muy alta. Recordemos que, insisto, estamos en 11.25% cuando ya traemos una inflación pues por debajo del 5%. Les mencionaba yo ahorita que en diciembre cerramos el año con inflación del 4.66. Entonces, como pueden observar, la diferencia entre la tasa de inflación y la tasa de interés de referencia es muy alta y eso se debe justamente a que por un lado la política monetaria tiene que ser restrictiva para contener el poder, la inflación y mantener el poder adquisitivo de la moneda, que es para lo que nos Sí. sirve el Banco de México, pero por otro lado pues está el gobierno gastando bien y bonito, poniendo mucho dinero a disposición en la economía y no necesariamente ese dinero se va a traducir en crecimiento económico, sino nada más en dinero circulante. Estamos conversando con Sofía Ramírez Aguilar, directora de México ¿Cómo vamos? Respecto de su análisis sobre el cierre de 2023 y vamos a pasar ahora a hablar del empleo. Hay un déficit de más de 1 millón de puestos de trabajo, Sofía. Sin duda, a ver, creo que primero vamos a ponernos un poco en contexto, Pascal, porque parte del 1 millón, pues ¿de cuántos? Pues recordemos que la población económicamente activa que está en posición de trabajar 15 años o más, son casi 60 millones de personas que tienen un trabajo, digamos, la población económicamente activa ocupada. De esos 60 millones de empleos, 26.5 son empleos formales y 22 millones son registrados ante el IMSS. El otro es un segmento de personas que trabajan para el Estado o los gobiernos estatales o digamos para distintos otros empleadores con un empleo formal. Entonces, el IMSS siempre nos ayuda a dimensionar el tamaño del empleo formal y por eso le damos tanto seguimiento. Y en ese aspecto sí cerramos 2023 con un déficit muy importante en el número de empleos. Recordemos que tendríamos que estar generando 1.200.000 puestos de trabajo registrados ante Cada el año. IMSS cada año para poder incorporar a todas Sí. las juventudes, a las mujeres que quieren incorporarse al mercado laboral y un largo etcétera. Estamos hablando que si generamos 651.000 en puestos de trabajo, pues realmente vamos prácticamente a la mitad de lo que tendría que estarse generando y eso pues nos lleva a buscar la pregunta de qué pasó. En 2023 no fue diferente a otros años en lo que respecta a la pérdida de empleo que se registra en el saldo neto de diciembre, porque pues año con año en todos los diciembres hay una cantidad importante de personas que se separan de sus contratos laborales, se separan de su empleo y hay una cantidad importante que, digamos, se incorpora a un nuevo empleo. Bueno, en el mes de diciembre lo que tenemos es que hay más personas separándose del empleo, pero sobre todo hay más personas, digamos, hay menos contrataciones. Entonces lo que acaba pasando es que se contrata menos, se separan menos personas, pero sobre todo se contratan menos personas en el mes de diciembre y eso hace que digamos la trayectoria de generación de empleo cada diciembre pues sea restarle un poquito a lo que se había acumulado durante el año. En el caso de 2023, pues lo que pasó fue que tuvimos una muy buena racha de generación de empleo superior a los 100,000 puestos de trabajo mensuales en agosto, septiembre, octubre y noviembre, y ya nos sentíamos pues más o menos tranquilas de que estábamos llegando con más de 1 millón de empleos, no los 1.200.000, pero 1 millón de empleos hacia el cierre del año, y resulta que la pérdida que se registra en diciembre de 2023 sí es mayor a la que hemos registrado prácticamente desde el principio del siglo XXI. Entonces, pues llevamos ya más de 20 años donde no se había registrado una pérdida tan grande de empleos en un mes de diciembre, ni siquiera en 2019, donde más o menos sería el punto de comparación, El porque inicio fue de pues el la primer pandemia, año. ¿no? Exacto. No, Sí. bueno, el inicio de la Oye, pandemia fue ¿cuántos en se perdieron 2020. ¿cuántos se En perdieron en diciembre, diciembre, perdón?
384,000 empleos se perdieron en diciembre. Estamos hablando de que en 2022 la pérdida fue de 345,000, en 2021 fue de 312,000. Entonces, como puedes ver, sí hay una pérdida de más de 300,000 puestos de trabajo en diciembre en cada año. No así el 384,000, los otros 80,000 adicionales, pues sí acaban de ser un número que lo que nos está diciendo es se desacelera el mercado laboral, y eso lo podemos constatar, bueno, pues en otros ámbitos, como puede ser la confianza del consumidor, como pueden ser incluso los datos que se publicaron hoy por la mañana de consumo. ¿Qué significa, aunque sea un poco obvio la respuesta, pero creo que es importante, qué significa que las empresas no estén contratando al ritmo que se hubiera esperado o al ritmo de otros años? Pues mira, entre otras cosas es que pareciera que estamos desacelerándonos no solo el mercado laboral, sino la economía como tal. Recordemos que el año pasado pues cerramos con un 3.5% más o menos según las estimaciones, porque todavía no tenemos el dato oficial por parte del INEGI, sino hasta dentro de un mes, pero pues lo que podemos observar es que las expectativas de crecimiento para este año oscilan entre el 2 y el 3%, dependiendo, digamos, un poco a quién le preguntes. Creo que, entre otras cosas, pues esta desaceleración sí se puede observar justamente en el dinamismo que habíamos tenido en la segunda mitad del año pasado. Bueno, pues al cierre se empieza a ralentizar, y parte del problema es que nos seguimos haciendo pato con la informalidad económica y la informalidad laboral, porque de los 5 millones de unidades económicas que tenemos, pues tenemos más de un 99% de MIPYMES, y esas MIPYMES, pues también, sobre todo las unidades más chiquitas, son unidades económicas informales. Eso obviamente pues provoca que tengamos un mercado laboral preponderantemente informal, donde el 55% de la población no solo no cuenta con un empleo registrado ante ningún sistema de seguridad social, sino que además en promedio perciba pues prácticamente la mitad del ingreso de lo que recibe un empleo formal. No escucho a las candidatas, bueno, ahora son tres y hay un hombre, pero bueno, voy a hablar específicamente de ellas porque son las que han estado más tiempo como precandidatas. No las escucho hablar de este problema que tú señalas, la alta informalidad de nuestra economía y cómo entrarle para empezar a cambiarlo paulatinamente. No las escucho. Sí, creo que coincido. Parte del problema es que estamos muy acostumbradas a seguir escuchando que pues la informalidad laboral ya bajó poquito otra vez, pero pues no se atiende el problema de fondo. Y el problema de la informalidad tiene muchas fuentes de alimentación. Una de ellas, por supuesto, es la generalizada extorsión que existe, la falta de Estado de Derecho. Y aquí estoy citando a Luis de la Calle en su libro Economía de la Extorsión, pues donde obviamente cuando tú eres una unidad económica chiquita, un negocio, un changarro, una papelería, una peluquería, pues tienes pocos elementos para defenderte de una extorsión, ya sea por parte del municipio, alcaldía, o por parte del crimen organizado. Entonces, al final, lo que acabas es optando por no crecer. Esa es una parte muy importante, sobre todo, bueno, pues a la luz de que cada vez vemos más hechos de falta de Estado de Derecho en territorios más amplios del país. Otra parte, pues es la falta de acceso al crédito formal. Vemos que México es una economía donde incluso las grandes empresas pues se financian de sus proveedores. Eso no sería un problema si todos fueran formales, empresas formales que en caso necesario pues van y se apalancan en el sistema financiero, pero no, si tú ves las cadenas de suministro, pues entre más chiquita la unidad económica, más chiquita la empresita que te está proveyendo lo que tú vendes, lo que tú comercias, pues obviamente vas generando pues presiones importantes, porque las empresas más pequeñas no pueden prestarle a 3 o a 6 meses a sus proveedores sin que les paguen de regreso. Entonces, es un largo etcétera, no vemos ese tema en la discusión pública. Ojalá empecemos a poner justamente la lupa en ese tema, y con esto cierro, Pascal, porque entre otras cosas, las reformas al sistema de pensiones que escuchamos cada par de años y ahorita están tan en boga porque el señor presidente insiste en que ahora la tasa de reemplazo, digamos, lo que se recibe después de jubilado, sea del mismo tamaño de lo que recibías mientras estabas trabajando, bueno, tiene que ver con que hay una altísima informalidad laboral. Pues sí, pues ahí está un tema central, que tendría que ser un tema central de nuestra discusión pública. Sofía, muchas gracias y nuevamente feliz año. Un fuerte abrazo, Pascal. Otro para ti, gracias. Sofía Ramírez Aguilar, directora de México, ¿Cómo va?